En física, el principio de Pascal o ley de Pascal es una ley enunciada por el físico matemático francés Blaise Pascal, que se resume en la frase: la presión ejercida sobre un fluido incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos de fluido. En pocas palabras, se podría resumir afirmando que toda presión ejercida hacia un fluido se propagará sobre toda la sustancia de manera uniforme. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca, perforada en diferentes lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante el émbolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión. También podemos observar aplicaciones del principio de Pascal en las prensas hidráulicas, en los elevadores hidráulicos, en los frenos hidráulicos, en los puentes hidráulicos y en los gatos hidráulicos. Principios de Bernoulli. En dinámica de fluidos, el principio de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra Hidrodinámica y expresa que en un fluido ideal, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido, aunque Bernoulli dedujo que la presión disminuye cuando aumenta la velocidad del flujo. Fue Leonhard Euler quien derivó la ecuación de Bernoulli en su forma habitual. En 1752, el principio solo es aplicable a los fluidos isentrópicos, es decir, cuando los efectos de los procesos irreversibles, como la turbulencia, y los procesos no adiabáticos, como la radiación de calor, son pequeños y pueden desaparecerse. El principio de Bernoulli se puede aplicar a varios tipos de fluidos, que dan como resultado varias formas de la ecuación de Bernoulli, por lo que hay diferentes formas de la ecuación de Bernoulli para diferentes tipos de flujo. La forma simple de la ecuación de Bernoulli es válida para los flujos incomprensibles, como la mayoría de los flujos de líquidos y gases que se mueven en un bajo número de Mach. Se pueden aplicar formas más avanzadas a flujos comprensibles a número de Mach más altos. El principio de Bernoulli puede derivarse del principio de conservación de la energía. Esto indica que un flujo constante, la suma de todas las formas de energía en fluido a lo largo de una línea de flujo, es la misma en todos los puntos de esa línea. Esto requiere que la suma de la energía cinética, energía potencial y energía interna permanezca constante. Por lo tanto, un aumento en la velocidad del fluido, que implica un aumento en su energía cinética, es decir, de la presión dinámica, conlleva una disminución simultánea en la suma de su energía potencial, incluida la presión estática y energía interna. Si el fluido sale de un depósito, la suma de todas las formas de energía es la misma en todas las líneas de corriente, porque en su depósito la energía por unidad de volumen, la suma de la presión y la potencial gravitacional PGH es la misma en todas partes. El principio de Bernoulli también puede derivarse directamente de la segunda ley del movimiento de Isaac Newton. Si un pequeño volumen de fluido fluye horizontalmente desde una región de alta presión a una región de baja presión, entonces hay más presión detrás que en el frente. Esto le da una fuerza neta al volumen, acelerándolo a lo largo de la línea de corriente. Las partículas fluidas están sujetas únicamente a la presión y su propio peso.
Si un fluido fluye horizontalmente y a lo largo de una sección de una línea de corriente donde la velocidad aumenta, solo puede ser porque el fluido en esa sección se ha movido desde una región de mayor presión a una región de menor presión y su velocidad disminuye. Solo puede ser porque se ha movido de una región de presión más baja a una región de presión más alta. En consecuencia, dentro de un fluido que fluye horizontalmente, la velocidad más alta ocurre donde la presión es más baja y la velocidad más baja ocurre donde la presión es más alta. Ecuación de continuidad. Hidrodinámica. Estudia el comportamiento del flujo en movimiento. La aplicación de esta se representa en diseño de canales, presas, sistemas de riego, puertos, etc. Las diferencias entre líquidos y gases son: los líquidos son prácticamente incomprensibles, mientras que los gases son comprensibles. Los líquidos ocupan lugar definido, tienen superficies libres, mientras que una masa dada de gas se expande hasta ocupar todas las partes del recipiente. Gases en movimiento. Aumenta de velocidad en la parte superior orgánica, disminución de la presión en forma ascendente, permitiendo que pueda sostenerse y aumentar su velocidad. A esta fuerza se le llama de ascenso, que empuja algo y lo mantiene en movimiento. Líquidos molimento. Su determinación, la cantidad de un líquido que fluye a través del tubo y también a cambio de presión en los mismas al aumentar o disminuir su sección transversal. Gasto. Volumen de fluido que baja a través del área de la sección transversal de un tubo en la unidad de tiempo. Teoría Principios de Arquímedes. Todo un cuerpo sumergido, parcial o totalmente en un fluido, recibe el nombre de un ejemplo ascendente igual a paso del fluido desalojado. El empuje en los principios de Arquímedes: peso específico del líquido, volumen, y su fórmula es E es igual a P sobre B. P sobre B. Peso específico, densidad, gravedad, P es igual a PG. Empuje, densidad, volumen y gravedad, E es igual a P sobre B sobre G.